Saludos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes del Estado de Israel, aquí en la ciudad de Natania, como siempre, y es costumbre, semana tras semana trayendo pues con ustedes el comentario de la parashá semanal. Esta semana llegamos a la finalización del Sefer Shemot con estas dos parashot que nos competen en el ciclo anual. Tenemos la parashá Vayahel, ¿okay? Que está ubicada en el capítulo 35 y vamos a concluir eh, eh, el Sefer con la parashá Pikudei. ¿Okay? Estas dos parashot cierran, como les decía, este Sefer de Shemot, este libro de Shemot, y nos abre la oportunidad de ir y ya la semana siguiente, pues estar entrando en el Sefer de Baikra. Ok, paralelamente a esto, pues hoy leemos también la cuarta parashat especial que se lee antes de entrar al Jodes de Nisan, el mes de Nisan, y es la parashat de Jodes. Ok, esta parashat se viene entre las cuatro parashot especiales antes de ingresar al mes de Nisan, con el objetivo de preparar al pueblo de Israel para todo lo que tiene que ver con la celebración del Seder de Pesach, de Rosh Hashem. Todo el pueblo de Israel estará celebrando dentro de los próximos días, entre las próximas 2 semanas aproximadamente. Y bueno, vamos entonces a ir entrando en materia y vamos a ubicarnos entonces en el versículo 1 del capítulo 35. Ok, Vayejan Moshe el Kol Edad Bene Israel. Es decir, Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel. Esta parashat, que lleva por nombre Vayahel, okay, la parashat Pikudei, se genera la percepción de que prácticamente contiene los mismos temas que vimos en la parashat Terumá y Texabé. ¿Okay? En estas dos parashot hablamos sobre lo que fue la construcción, la orden de la construcción del Mishkan, llamado tabernáculo, y también la orden de investir a Aarón y establecer vestimentas especiales para el sacerdocio. ¿Okay? Cuando nos encontramos aquí en estas dos parashot que finaliza el Sefer de Shemot, pareciera que estuviéramos lloviendo sobre mojado, es decir, hablando del mismo tema y de las mismas circunstancias en las cuales se establecieron estos relatos ya en la Torá. Sin embargo, Rashi, Kadosh, el comentarista más excelso de la Torá, nos enseña que la Torá es espíritu y que nada de lo que está escrito en la Torá está de más. Y entonces nos viene a enseñar que, por otra parte, la parashá de Terumá y Texabet, estas dos parashot fueron establecidas para proponer el ideal, es decir, el proyecto o la forma como el Eterno quería centralizar toda la inquietud espiritual del pueblo de Israel con el objetivo de evitar que volvieran a cometer un error como el que habían cometido con el Het Aegel, ¿okay? Con el pecado del becerro de oro. Entonces, una vez ya estableciéndose ya en la parasha anterior todo aquel episodio donde Moshe descendió del Ar Sinai con las Joda Banim, es decir, con las tablas de piedra, las primeras, y que después las rompió y posteriormente tuvo que ser ordenado por Hashem para tallar otras dos piedras para volver a reemplazar las primeras dos piedras que habían, las primeras dos tablas de piedra que se habían establecido. Entonces, vemos que aquí la parashá viene ahora a relatar, ¿ok? Y a ubicar en posición lo que sería ya el contexto, digamos, desde el punto de vista sistemático en el tiempo de cuándo fue que se ordenó, ¿ok? Esta situación. Entonces, aquí vamos a ver entonces no solamente la orden de establecer el Mishkan, los utensilios y la ordenación de los Kohanim, sino que aquí viene a ser cómo el pueblo de Israel lo estableció y cómo se cumplió todo como Moshe había sido ordenado por Hashem. Es decir, aquí, entre otras cosas, viene a dar testimonio la Torá de que así como el Eterno había establecido en las parashas previas, perdón, así el pueblo de Israel lo hizo. Todo conforme a su medida, todo conforme a las indicaciones que
el Eterno había establecido. Entonces, esta palabra Vayahel, que viene de ser traducida en español como congregó, Moshe congregó a toda la congregación, es la misma palabra que establecieron el pueblo de Israel, que se congregó para pedir a Aarón que le construyera el becerro de oro. ¿Okay? Por lo tanto, aquí el Eterno toma esta misma palabra, ¿okay?, para dar inicio a traer la rectificación del error que el pueblo de Israel había cometido en el desierto con la elaboración del Het Ael, es decir, el becerro de oro. Entonces se utiliza la misma palabra para enseñarnos de que así, con esa misma energía con que el pueblo de Israel se había congregado alrededor de Aarón cuando Moshe Rabenu estaba en el Har Sinai, entonces con esa misma energía que hicieron el mal, el Eterno quería canalizarla con el objetivo de ahora establecerla para su propio beneficio. Entonces, de aquí aprenden nuestros sabios y nos enseñan que esa inquietud, esa fuerza que de alguna manera nos inclina a generar las cosas negativas de la vida, a generar nuestros errores y nuestros pecados, esta fuerza en sí, como potencia de mover las cosas, es sumamente importante de centralizarlas y reconducirlas con el objetivo de tomar su vitalidad y de esta forma aprovechar ese mismo vigor con el objetivo de revertirlo para nuestro beneficio. Ese es uno de los grandes secretos que podemos observar acá, y por eso la palabra Vayahel es la que da inicio a esta parashá, que empieza, como le decíamos, en el verso 1 del capítulo 35. ¿Okay? Lo primero que viene una vez que Moshe los reúne es la siguiente. Dice: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Venía a hablar sobre el Mishkan, y vamos a ver que ese es el orden en que empieza Moshe a hablar, mas sin embargo, aquí, antes que todo, antepone el Shabbat. Ya había sido cuando se habló de la construcción del Mishkan y de la vestidura del santuario, en la parashot mencionada anteriormente, Telomá y Tezabet, habló de esto y habló del Shabbat también. Dice que había que cuidarse de no transgredir el Shabbat por el objetivo de hacer esta melajot, los trabajos, con el objetivo de construir el Mishkan. Pero aquí entonces se invierte el orden, y es lo primero que Moshe les dice al pueblo. Es decir, que Moshe como maestro del pueblo, conociendo la idiosincrasia de la nación, lo primero que le pone es la prohibición. Le establece la prohibición de no profanar el Shabbat por el deseo de correr a hacer las melajot, con el objetivo de establecer lo que el Eterno había ordenado, que sería el Mishkan. Entonces, así dice: durante un periodo de 6 días podrás hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá, y no encenderán fuego en todas sus moradas en el día del Shabbat. Es decir, Moshe quería anteponer aquí, en el momento en que él baja la información, recibe la profecía y ahora baja la información directamente al pueblo. ¿Okay? Y en esto lo primero que él establece es esto: o sea, nada de lo que se requiera se puede hacer profanando el Shabbat, porque entonces carecería de lo que el propósito por lo que el Eterno nos lo está ordenando. Recordemos que el objetivo de la oración del Mishkan era exactamente canalizar, como decíamos, esta fuerza y centralizarla de forma positiva, de manera que la inquietud del pueblo a la hora de explorar a través de su relación espiritual, a través de sus sentidos, ¿okay? Entonces, que esta situación sensorial en lo material pudiera ser canalizada a través del Mishkan, con los korbanot y todo el trabajo que se iba a estar haciendo dentro de este santuario. Ahora bien, aquí dice: prohibido trabajar en Shabbat, ¿okay? El que profane ciertamente morirá. Y cuando habla de trabajo aquí, nos trabajamos como melajot. Es importante recordar que el trabajo tiene su raíz en función a las 39 actividades melajot que se realizaban para confeccionar el Mishkan. Entonces de ahí se establece qué es lo que es trabajo,
en español, bueno, así se refiere al trabajo, y qué es lo que no es trabajo. O sea, las melajot que se hacen, se hicieron para poder elaborar el mishkan, como el tejido, el trazo, el corte, la pintura, el teñido, la elaboración de prendas, la fundición de metales preciosos, el tallado de piedra, todo ese tipo de cosas se conoce como melajá. Y los derivados de ellas, entonces, es lo que se conoce como los trabajos prohibidos del Shabbat. Y de todas estas, viene Moshe aquí y la Torah nos dice que él, de entre todas estas melajot, que como vimos son 39 más sus derivados, él solamente destaca una, dice, no encenderán fuego en todas sus moradas el día del Shabbat. Entonces nos viene a enseñar esto, de que, ¿por qué de entre tantas melajot va a hablar sobre el encendido del fuego? Y nuestros sabios nos enseñan de que podemos tomar esta indicación como objetivo no del fuego del punto de vista como energía, ¿okay? Sino que se está hablando aquí de que en Shabbat es un día de reposo, menujar. Por lo tanto, en Shabbat está prohibido caer en enojo, caer en contienda. ¿Por qué? Porque eso es como encender fuego en el alma del hombre, en el espíritu del hombre, y eso en Shabbat está de forma contraindicado con lo que el Shabbat representa. ¿Ok? Bien, entonces Moshe habló a toda la asamblea, también del verso 4, de los de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado, diciendo, tomen de ustedes una porción separada del Eterno, la terumá, lo que hemos hablado, ¿ok? De lo que había recibido en profecía, aquí ahora lo transmite al pueblo, ¿ok? Todo generoso de corazón traerá la porción separada del Eterno, es decir, de acuerdo a su disposición, conforme sintiera en su corazón, debía dar sin necesidad de ser coaccionado para poder participar en la contribución para los materiales del santuario. ¿Ok? Y viene entonces a destacar estos 15 materiales, como dijimos, que se pidieron para la construcción del Mishkan, sus utensilios y la elaboración de todo lo que era el techado, las cortinas y la ropa de los sacerdotes, juntamente con los aceites que se utilizaban para el santuario. Habíamos hablado de los 3 tipos de aceites, ¿no? Entonces, viene entonces, una vez que se nombran los materiales, viene y habla sobre lo que se estaría haciendo, ¿okay? Sus coberturas, sus maderos, sus basas, sus pilares. Nos vamos a entrar en esta situación de ir versículo por versículo, porque ya esto pues lo hemos dilucidado en la parashá de Terumá, y vamos a tratar de aprovechar el tiempo para ir avanzando en situación. Okay. Entonces vemos que siguen avanzando los versículos siguientes en nombrar cada uno de los elementos que tendrían que ser confeccionados para la elaboración del Mishkan, tabernáculo. ¿Okay? Dice que los líderes trajeron las piedras de onís, las piedras de engastes para el efod, y el verso 27, y para el pectoral, y las especies del aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso de especias. Todo varón y toda mujer cuyos corazones lo habían motivado a traer para cualquiera de las labores que el Eterno a través de Moshe había ordenado hacer. Y vamos a ver que a lo largo de la parashá, de esta parashá, vamos a entender que cada vez que se llega a un punto, la Torá va a mencionar eso, como el Eterno había ordenado a Moshe. ¿Okay? Esto se consigue 18 veces. Y aquí nuestro sello dice que esto no tiene ninguna casualidad, y que es por eso que cuando nos dirigimos al Eterno en oración, lo hacemos a través de las 18 bendiciones. ¿Okay? La decimos de red. Básicamente entendemos que pues tenemos una más, tenemos 19. Pero básicamente así se le conoce al tiempo de tefilá, de amilá, es una de red. ¿Ok? Llegamos al verso 30, dice que Moshe dijo a los Bene Israel, vean, el Eterno ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda, y lo ha colmado con espíritu divino, en sabiduría y raciocinio, y en conocimiento y en artesanía para confeccionar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre, y en el corte de piedras para engastar, y en el tallado de madera para aplicar toda labor del diseño, y le otorgó la capacidad para enseñar en su corazón, y en él a Aholiab, hijo de
Ahisamac de la tribu de Dan. Y los colmó de sabiduría de corazón para hacer toda labor del tallado, diseñador y recamador en lana turquesa, lana purpurana, carmesí, lino fino, y de tejedor y hacedor de toda la artesanía y confección de diseños. Eso lo habíamos ya, como dije, hablado en parashá anteriores, y podríamos destacar algunas cosas. Vemos aquí que dice que el Eterno llamó por nombre, ¿ok? A Beexalel. Los sabios nos enseñan que el hombre generalmente tiene tres nombres: el nombre que sus padres le otorgan, el nombre por el cual la gente lo llama, que generalmente a veces no es el mismo con el que el padre lo nombró, y el nombre porque el Eterno lo conoce, ¿ok? Entonces, Beexalel, ¿ok? Es una contracción, nuestros sabios nos enseñan de que viene de la palabra Beexe, que él, es decir, a la sombra de Dios. Y nos enseña que Betzalel, que vendría a ser nieto de Hur, que como habíamos visto era líder juntamente con Aarón, y con Moshe, eran parte de los que ayudaban a Moshe en el trabajo, y dice la tradición oral que Hur fue asesinado cuando se opuso a la construcción del becerro de oro. Le da la compensación de que a través de su nieto, ¿okay?, hijo de Uri, Betzalel, él estuviera la capacidad y la bendición de ser dotado de todo conocimiento y toda ciencia para desarrollar el trabajo de la confección del tabernáculo. Entonces, había en el corazón de Betzalel el deseo y el anhelo de ser útil en Hashem y hacer con lo que tuviera en su mano la capacidad para hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Okay? No viene a enseñar esto. Deben saber que cuando el ser humano en sí tiene la intención de hacer con su vida el trabajo de Hashem, es decir, servir a Hashem con su vida, entonces el Eterno le va a dotar ese anhelo y ese deseo para que pueda lograr realizarlo. Por lo tanto, el hombre solamente basta con asumir que realmente anhela hacerlo, y ciertamente el Eterno le ayudará a tratar de consagrar su anhelo. Entonces esto nos enseña que hay veces, muchas veces dicen, no, pues yo la Torah pues para mí es muy difícil, la Torah, esta situación pues requiere tiempo, la Torah pues es una situación que es muy difícil de cumplirla. Si realmente en el corazón del ser humano existe el anhelo de servir a Hashem, Hashem hará que tenga la capacidad de poder desarrollar ese trabajo en la forma perfecta para hacer de su vida un santuario para Hashem. Y es lo que viene a representar el tabernáculo. El tabernáculo viene a enseñarnos que así como el hombre trabajó para elaborar esta edificación y todos estos utensilios y muebles que habían dentro del tabernáculo, ¿okay?, de esa misma forma el Eterno quiere y anhela que el hombre en sí se presente también como un tabernáculo, como un santuario para el servicio a Hashem. ¿Okay? Entonces, bueno, a él se le enseñó, se le dio todo este tipo de conocimiento y se le dotó de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Esos hombres fueron el primero y el segundo a cargo de todo lo que era la construcción. Lógicamente, pues ellos enseñaron a otros que también tenían el conocimiento de algunas de estas áreas, de estas artes o de estas ciencias, y de esta forma pues todos trabajaron en función de un mismo objetivo. Le vamos al capítulo 36 y viene entonces a decirnos que Betzalel y Aholiab y todo varón sabio de corazón, a que el Eterno había cargado de sabiduría y raciocinio para saber hacer toda la tarea de la labor del santuario, y llevaron a cabo todo lo que el Eterno había ordenado. Es decir, que así lo hicieron. Llegaron y se propusieron y lo lograron. Es decir, que tuvieron la sabiduría y la sapiencia para lograr establecer todo como el Eterno había ordenado a Moshe. ¿Ok? Y ellos habían tomado todo lo que era la terumá, y vinieron los jefes de cada uno de esos oficios y le comentieron a Moshe: ya el pueblo sigue trayendo, insistiendo en traer todavía ofrendas, cosas para consagrar, con el objetivo de llevar a cabo el proyecto
la construcción del tabernáculo, pero ya tenemos en demasía. Entonces Moshe habló con el pueblo para que cesaran de traer para este objetivo. ¿Ok? Así que el pueblo, vemos que tenía aquí una convicción y un objetivo claro, ¿ok? Que era hacer lo que el Eterno le había ordenado. ¿Qué nos demuestra esto? El hecho de relatar que así como había sido profetizado Moshe, así se llevó a cabo y así lo cumplieron, ¿ok? Eso nos demuestra que el pueblo de Israel había alcanzado un nivel de emuná, de fe, a tal punto de que estaba en una circunstancia decidida, ¿ok? En llevar a cabo todo lo que el Eterno había ordenado, ¿ok? Entonces se abstuvieron por el periodo de Moisés de seguir trayendo toda esta situación y se hicieron todo de acuerdo a lo que el Eterno aquí. Y aquí vienen a traer los versículos siguientes de todo lo que se hacían, hablar de los tejidos, de las lanas, ¿ok? Y aquí podemos traer algunas fotos más o menos de lo que venían aquí a decir los versículos siguientes. Estos más o menos eran las maderas de acacias que habían sido establecidas, ¿ok? Tenían dos puntas al final de un extremo para ser colocadas sobre las basas de plata, ¿ok? Sobre estas basas de plata, y dentro de estas circunstancias se iban armando una al lado de la otra, y por la parte de arriba se colocaban unos anillos con el objetivo de que no se separaran, ¿ok? Entre una y otra tabla, y tenía 3 ajustes, una en la parte alta, otra en la parte inferior y una en la parte del medio, que quien se dijo no se divisa. Más o menos así se estableció lo que sería el santuario, ¿ok? Esto más o menos, como dijimos, sus medidas la otra vez, y de aquí entendimos que eran 25 metros de largo por 15 de ancho, y entonces aquí estaba establecido lo que sería el santuario, ¿ok? Más adelante podemos ver que más o menos esto sería la figura ya con el atrio, ¿ok? Lo que sería el atrio es toda esta situación de cortinas que tenían, se iban plegando a través de maderas de acacia, y de esta forma ya esto ya no eran paredes, sino eran cortinas como tal, y tenían los velos, es decir, tanto lo que sería el velo de la entrada del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Aquí, como se ve, son los 3 lugares donde se establecía el servicio a Kadosh Baruj Hu, el servicio a Hashem, ¿ok? Y de esta forma viene siguiendo detallando sobre lo que sería el arca de madera recubierta en oro, de madera recubierta con una chapa de oro por dentro y otra por fuera, ¿ok? Sus anillos, sus bastones de oro, todo esto de acuerdo a las medidas, ¿ok? Dijimos que la única que tenía una medida que no era completa era el arca, para enseñarnos de que el arca, pues de alguna u otra manera, marcaba esta diferencia, entendiendo que poseía el testimonio, y por lo tanto esta situación de tener medidas no precisas, es decir, no completas, precisas más no completas, nos venía a enseñar esa situación, ¿okay? Venía la situación de lo que serían los querubines que estaban arriba sobre el caporet, ¿okay? Y esta es la mesa, sería la mesa o el shulchan, de lo que estamos hablando, y más adelante vemos lo que sería la menorá, ¿okay? Estos serían los adornos, el botón, el cáliz, la flor, ¿okay? Y los utensilios, ¿okay? Porque ahí tenemos dos dibujos de menorá, son 2 opiniones, que es la opinión que más en sí, es la opinión de Rashi que determina que según su percepción así era en forma triangular, más sin embargo la que vemos hoy en día que el Museo del Templo elaboró es más o menos más parecida a esta. Okay, después viene a relatarnos sobre lo que sería el mizbeach de bronce, el altar de bronce, okay, con su enrejado, sus rejillas, sus cuernos, donde colocaba la sangre, okay, y la rampa para poder acceder a él, para que los Kohanim subieran, manteniendo, pues, conservando el pudor de no mostrar más allá de lo debido. Por lo tanto, subían a través de esa forma que se hacían pasos cortos. Ok, bien, y entonces así la Torah viene a ir relatando sobre lo que serían cada uno de estos elementos, y dice que Bezalel hizo el arca conforme todo estaba haciendo, está en el 27, y
y viene a enumerar todos los que era el candelabro, la mesa, el sultán, todo lo que hemos mostrado ahorita. Y ya en el capítulo 38 dice que hizo el altar de la ofrenda de ascensión, ¿okay? Que es que reconvierte en bronce. Y así pues la Torá viene a lo largo de esta parasha de Vayagel relatando cada una de estas circunstancias. ¿Okay? Porque era importante determinar que todo se había hecho conforme a lo que había recibido Moshe y respetando las medidas. Porque dentro de lo que entendemos nosotros, la representación, o una de las cosas que representaba el tabernáculo era que era una representación del cosmos, es decir, del universo. ¿Okay? Y así, como nosotros asumimos de que el Eterno en su sabiduría creó al universo de una manera tal en que la vida pudiera ser posible en este planeta, ¿okay? Que si hubiese el planeta Tierra estado un poquito más lejos, unos cuantos, una distancia más lejos del Sol, no fuera posible tener vida acá porque no pudiéramos tener calor suficiente para generarla, y si estuviéramos mucho más cerca, pues tampoco pudiéramos vivir porque lógicamente no podría vivir con una intensidad de calor tan grande. Pues de esa misma forma, cuando se representa el tabernáculo, era importante que se hiciera conforme a esas medidas para que el hombre pudiera entender a través de este ejercicio, a través de esta percepción de cómo es el Eterno en su función, cómo es el Eterno a la hora de establecer su creación, y de esta forma pues el hombre aprender a dirigirse hacia el Creador de la forma más reverente y ampliar el conocimiento dentro de sus posibilidades de lo que sería la sapiencia del Eterno. ¿Okay? Entonces, por último, dice que hizo el atrio, hizo las pantallas, y así termina la parashá de Vayagel con estas descripciones de que hicieron estos dos hombres, ¿okay? Bezalel y Eliab, con respecto a todos los utensilios del Mishkan. Y entramos entonces ya en el capítulo 38, en el verso 21, a hablar sobre la parashá Pikudei. Okay, parashá Pikudei, que ya es la última de Shemot. Pikudei significa cómputos. ¿Okay? Estos son los cómputos del tabernáculo. El Pikudei a Mishkan. ¿Okay? Es decir, viene aquí la Torá a establecernos todo lo que el Eterno había establecido y que se había dado en manos de los de Bezalel, ¿okay? Para que hiciera la confección, y también de Aholiab como su segundo en la responsabilidad de esta tarea, ¿okay? Y viene aquí a enseñarnos de que no solamente cómo lo hicieron, sino también hablarnos de las cantidades de materiales que se utilizaron para la confección de cada uno de ellos. Es decir, cuánto oro se utilizó, cuánta plata se utilizó, cuánto cobre se utilizó. Por eso se habla de Pikudei, cómputo. Es decir, todo estaba relacionado, todo estaba controlado, y de esta situación pues podemos entender qué tan importante es a la hora de hacer un servicio para el pueblo, tener siempre resguardado para bien todo cómo se utilizan los recursos para la ejecución del trabajo que se hace dentro de una comunidad. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que vienen los primeros versículos de esta parashá, hablarnos de todo lo que era la cantidad establecido, lógicamente, en las medidas que eran conocidas en los tiempos bíblicos, ¿ok? Y todo lo que se manejó, y así llegamos a lo que sería el capítulo 39, y en el capítulo 39 ahora viene a hablarnos sobre la lana. ¿Ok? La lana púrpura, la lana carmesí, hicieron vestiduras incaes para servir al santuario. Hicieron vestiduras de santidad para Aarón, como el Eterno había ordenado a Moshe, y hizo el efod de oro, la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí, vino trenzado, y aplanaron láminas de oro, y cortó el hilo para confeccionar de entre la lana turquesa y la lana púrpura, la lana carmesí y el lino con labor de tejido. Y así vemos que viene a desarrollar ya el capítulo 39, ahora ya no los cómputos
porque cuánta lana se utilizó ni nada de esto, porque entendíamos pues que era mucho más difícil cuantificar estas cantidades. Y pues lógicamente lo que sí viene a establecer es cómo lo establecieron, cómo se confeccionó cada uno de estas prendas, ¿okay? Las 8 prendas del Cohen Agadol y las 4 prendas de los Kohanim, que eran los Kohanim normales, los que estaban a cargo de Aarón, ¿okay? Que estaban en servicio en el santuario bajo la dirección de Aarón. ¿Okay? Y así hicieron cada uno de estos. Aquí viene la Torah a testificar. Lo importante de esta parashá, pues para decir, y lo lograron hacer, pues ciertamente lo lograron hacer. Y ciertamente, como decíamos, el pueblo de Israel estaba enfocado, estaba en una convicción absoluta de lo que estaban haciendo, y esto pues lógicamente determina el nivel de fe que había logrado desarrollar el pueblo a lo largo de toda esta experiencia, los errores y toda esta situación que se habían hecho en ella. ¿Okay? Entonces fue terminada toda la obra del tabernáculo, está en el verso 32, este capítulo 39. La tienda de la cita y de los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, así hicieron. ¿Okay? ¿Y por qué es tan importante? Decíamos que entre otras cosas esta palabra aparece 18 veces, conforme el Eterno había ordenado a Moshe. También es importante determinar aquí nuestros sabios nos enseñan qué tan importante es la figura de Moshe Rabbeinu para la transmisión de la Torá para el pueblo de Israel. Hoy en día, entre toda esta situación que se maneja en el mundo de la información, las circunstancias, pues lamentablemente vemos como nuestro pueblo de alguna manera busca corrientes, ¿okay? Paralelas, con el objetivo de hacer un poquito más viable, ¿okay? Cómo vivir su judaidad, cómo vivir su fe, cómo desarrollar. Y entonces son corrientes como la corriente reformista o la corriente conservativa o conservadora, como se le llame, ¿okay? Que vienen supuestamente ellos con la intención de aligerar y hacer más llevadero el judaísmo dentro de las comunidades a las cuales ellos pertenecen. Sin embargo, es importante entender de que es difícil no agradar a Hashem cuando se hacen las cosas de forma contraria a lo que Él le ordenó a Moshe. ¿Okay? Entonces, dentro de la corriente del judaísmo, lógicamente todos podemos entender que somos parte del pueblo, tenemos lógicamente el mismo valor como personas. Ahora, se atrae la bendición del Eterno es solamente a través del cumplimiento de la Torah, de acuerdo a lo que Moshe enseñó, porque así Moshe la recibió. No obstante, nuestros maestros nos enseñan de que dentro de la perspectiva de la Torah, siempre debemos de ir manteniendo la regularidad, la línea, de acuerdo a la tradición religiosa que se enseña a través del Sinai, por mano de Moshe, conforme fue decretado en el monte de Sinai. Ok, bien, trajeron entonces el tabernáculo a Moshe, a la tienda, todos sus utensilios, sus ganchillos de madera, y aquí vienen a escribir todo lo que hicieron y se lo trajeron a Moshe. En forma unitaria, trayendo delante de Moshe cada uno de estos elementos que habían hecho, ok, sus tablones, sus basas, todo, y lo pusieron delante de Moshe. Y entonces Moshe los bendijo. Dice que Moshe vio toda la obra y aquí que habían hecho como le habían ordenado al Eterno, y así la hicieron y Moshe los bendijo. Entonces, cuando se hace las cosas, como decíamos, de acuerdo a lo que el Eterno establece, ahí hay bendición, ¿sí? Y eso atrae el bienestar para todo el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo de Israel, porque cuando vemos que el pueblo de Israel está cumpliendo su propósito, esto trae bendición para toda la humanidad. Llegamos al capítulo 40, donde se le ordena a Moshe que a partir del primer día del mes, dice, en el primer día del primer mes, estamos hablando del mes de Nisan, al primer día, erigirás el tabernáculo, la tienda de la cita, y pondrás allí el arca, el testimonio, recordarás el arca con el velo, traerás la mesa y pondrás sus arreglos son los panes, y traerás el candelabro, y encenderás las candelas, y colocarás el altar de oro y el somerio delante del arca del testimonio. Y bueno, cuando se transmitió esta información en la parashá anterior,
que vimos hace unos versículos atrás, ¿okay? La Esquel, eso sucedió en el día de Yom Kippur, ¿okay? Con la intención de expiar por el pecado del becerro de oro, se establece la elaboración de este Mishkan y prácticamente tuvieron menos de 6 meses para que desde el mes de Tisrei, ¿okay? Que es el séptimo mes del año, ¿okay? Del primer año que salieron de Egipto. Acuerden que nosotros salimos de Egipto en el primer mes, o sea, en el día 15 del primer mes, ¿okay? Y en el día de Tisrei se le ordena al pueblo, por orden de Moshe, se le transmite al pueblo la adoración del Mishkan, y en menos de 6 meses tuvieron todo establecido, para que Moshe al primero de Nisan, es decir, ya del segundo año, o sea, el segundo año ya del desierto, y Moshe tenía que erigir el tabernáculo y colocar cada uno de sus elementos en su posición y establecer todo el servicio de manera de que el pueblo viera, y sobre todo los Kohanim, que tenían la responsabilidad posteriormente de hacer el trabajo en el santuario. Entonces, no solamente fue este primero de Nisan que Moshe iba a estar haciendo esto, sino que él iba a estar desmontando y desmontando este santuario durante los primeros 7 días del mes de Nisan, una vez que Moshe hiciera esta elaboración, este trabajo durante estos 7 días. Él era el que hacía los sacrificios, era el que erguía el santuario, encendía las candelas, prendía el ketore, todo eso estaba a Moshe ejerciendo una función de sacerdote, y lo hizo así durante 7 días hasta que en el 8º día, entonces cuando oficialmente se hace la Hanukkah y la dedicación de la casa, del santuario, y entonces viene y le da esa responsabilidad a Aarón. ¿Ok? Ya, bueno, no vamos a entrar en detalle porque eso es parte de otra parashot, de otro sefer. ¿Ok? Y lo que sí es que la Torah aquí registra que fue Moshe quien lo estableció. Quiero ir a enseñar esto. ¿Por qué tenía que montar y desmontarlo? No era más fácil asumir y dejarlo montado una vez que lo dejó, lo erigió, y durante 7 días hacer el trabajo sin necesidad de volver a desmontar y desmontar. La intención era que él quería que los sacerdotes aprendieran esto de forma concreta, de forma precisa. ¿Okay? No solamente el servicio de los sacrificios, sino la elevación, la construcción, montar el tabernáculo y desmontarlo, porque la posición del pueblo de Israel y el campamento de Israel iba a estar variando de tiempo, y muchas veces tendrían que desmontar el tabernáculo y volverlo a montar tantas veces se moviera la columna de nube en medio del tabernáculo. De esa misma forma indicaba la marcha del campamento, y en ese momento había que acoplar todo y había que desarmarlo, había que embalarlo para que los levitas, de acuerdo a su tasquí, de acuerdo a su rol, pudieran hacer el traslado de estos elementos. Entonces, de aquí, bueno, se aprende que de la forma repetitiva es una de las formas más claras de observar, y esto también nos enseña pues, de que el hombre tiene siempre la capacidad de perfeccionarse, ¿okay? Y en el trabajo constante, lógicamente se logra esa perfección, ¿okay? Cuando uno tiene una profesión y empieza a ejercerla como nuevo, pues siempre la persona pues titubea, tiene cierta inseguridad a la hora de tomar decisiones, a la hora de desarrollar su oficio. Más una vez que ya va haciendo esto de una forma más consecutiva, va sumando seguridad, confianza, y se hace un experto posteriormente a lo largo de todo esto. ¿Okay? Entonces vemos que así como se le ordenó a Moshe, ya en el verso 17 dice que así sucedió, que en el primer día del primer día del primer mes del segundo año, Moshe hizo conforme se ha establecido, colocó todo lo que había estado establecido, colocó el testimonio entre el arca, colocó los panes sobre la mesa, y todo esto, el encendido de las candelas y todo lo demás, ¿okay? Que viene a establecerse acá, y les animo que lo vean siguiendo versículo por versículo, y de esta forma vayan entrando dentro del contexto. Ya lo hemos observado otras veces, pero así como está el orden aquí, es conforme tendría que hacerse día tras día en el santuario.
¿ok? Y después dice que se colocó la fuente de bronce con la cual era la fuente para hacer el lavado de las manos y de los pies de los sacerdotes cuando entraban a la tienda de la cita y se acercaban al altar. Entonces dice que la nube, verso 34, la nube cubrió la tienda de la cita y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Mas Moshe no pudo entrar en la tienda de la cita porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se elevaba de sobre el tabernáculo, los Bene Israel partían en todos sus viajes, y las nubes, y si la nube no se elevaba, no partían, sino hasta el día en que se elevaba. Entonces, sus estaciones, las estaciones del pueblo de Israel realizó durante estos 40 años que iba a durar en el desierto, esas estaciones se determinaban de acuerdo a la marcha de la Sejná, es decir, de esta columna de nube que siempre estaba sobre el Mishkan. ¿Ok? Pues la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día y de noche había un fuego sobre él y a la vista de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Entonces, aquí hemos concluido el Sefer de Shemot. Con nosotros pues hemos llegado aquí a esa parte, el Eterno nos ha permitido finalizar este proyecto, en el cual pues ya hace casi un año cuando iniciamos este proyecto de querer compartir a través del canal de YouTube la Parashat, pues habíamos entrado en una circunstancia en donde se había generado una pandemia, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y pues siempre acostumbramos Shabbat tras Shabbat pues reunirnos en casa y compartir con familiares y amigos pues el estudio de la Torá y nos habíamos visto limitados por todas las restricciones que ha generado esta situación. Baruch Hashem, el Eterno, pues hoy en día Israel está retomando la normalidad, estamos ya pudiendo ingresar a las sinagogas, podemos ir a las casas de estudio, podemos entrar en una vida normal, restaurantes abiertos, supermercados abiertos, y pues el Eterno nos ha permitido pues tomar esta situación como bandera entre las naciones para poder seguir siendo ejemplo, seguir siendo una luz para las naciones y de esta forma pues les agradezco a todos los que nos han estado siguiendo por acá. Prontamente vamos a estar abarcando nuevos proyectos. Aquí pues hemos terminado el ciclo anual de todo lo que hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de generar la finalización de un ciclo anual. No es que aquí con esta parasha termine el ciclo anual, ¿okay? La parasha termina con Devarim, el ciclo anual termina en Devarim, en la última parasha de Devarim. Mas sin embargo, aquí pues nosotros humildemente, en la medida en que se nos ha permitido, pues le hemos dado la vuelta y hemos tenido la oportunidad de estar semana tras semana compartiendo y transmitiendo pues estos estudios modestamente. Así que bueno, no queda más nada que decirle que Shabbat Shalom y hasta pronto.